Aquella noche, el silencio del campo mexicano era tan pesado que hasta los grillos parecían haber dejado de cantar. Don Julián estaba a punto de apagar la última luz del rancho cuando escuchó algo que no tenía sentido: el sonido débil de cascos arrastrándose por el suelo. Al abrir la puerta, su corazón se heló. Ahí, parada frente a él, estaba una yegua preñada, cubierta de polvo, con las patas temblando y los ojos llenos de algo que nunca había visto en un animal: desesperación. No relinchó, no intentó huir, simplemente lo miró, como si supiera exactamente que ese era el único lugar donde aún podía pedir ayuda. Don Julián todavía no lo sabía, pero al cruzar esa puerta aquella noche, su vida jamás volvería a ser la misma. La noche había caído temprano sobre el rancho de don Julián. En esa región del norte de México, cuando el sol desaparecía detrás de los cerros, la oscuridad no pedía permiso, simplemente tomaba todo. El cielo estaba limpio, sin luna, y las estrellas parecían clavadas a la fuerza en un manto negro y profundo. Era una de esas noches en las que el silencio se volvía tan espeso que parecía tener peso. Don Julián estaba solo, como casi siempre. Tenía 68 años y una rutina tan firme como la tierra que pisaba. Cerraba el portón antes de las 9, revisaba el corral, daba de beber a los caballos, y luego se sentaba un rato en la cocina, con un café ya frío entre las manos, escuchando la radio a bajo volumen. No por gusto, sino para espantar la sensación de vacío que se colaba por las paredes de adobe. Aquella noche no era distinta, hasta que lo fue. Cuando se levantó para apagar la luz exterior, algo rompió el silencio. No fue un relincho ni un golpe seco. Fue un sonido débil, irregular, como cascos arrastrándose con dificultad sobre la tierra. Don Julián se quedó quieto. «No puede ser», murmuró. En esa zona no pasaba nadie a esas horas. Los vecinos más cercanos estaban a varios kilómetros, y el camino viejo llevaba años abandonado. Pensó que quizá era su imaginación, cansancio acumulado o el viento jugando malas pasadas. Apagó la radio. Entonces lo oyó otra vez, más cerca. El sonido venía directo hacia la casa. Don Julián sintió un nudo en el estómago. Caminó despacio hasta la puerta. Tomó el farol viejo que colgaba de un clavo y la abrió apenas, lo suficiente para asomarse. Lo que vio lo dejó sin aliento. Frente a la entrada, iluminada de forma temblorosa por la luz amarillenta, había una yegua, grande pero extremadamente delgada. El lomo estaba cubierto de polvo seco, las crines enredadas, y una de sus patas traseras temblaba de manera incontrolable. El vientre abultado dejaba claro que estaba preñada, muy avanzada. La yegua respiraba con dificultad. Cada exhalación salía acompañada de un leve temblor en todo el cuerpo. Pero lo que realmente paralizó a don Julián fueron sus ojos. No había agresividad, no había miedo salvaje, había cansancio y algo más profundo, algo que él no sabía cómo nombrar, pero que reconoció de inmediato. Era una súplica. «Madre Santa», susurró. El animal no intentó huir cuando él abrió la puerta por completo. No retrocedió ni se alteró. Simplemente se quedó ahí, sosteniéndose como podía, como si hubiera llegado al último lugar al que era capaz de llegar. Don Julián había trabajado con caballos toda su vida. Había visto animales enfermos, golpeados, abandonados, pero nunca uno que pareciera haber elegido una casa específica para detenerse. «¿De dónde vienes, muchacha?», dijo en voz baja, más para tranquilizarse a sí mismo que a ella. La yegua bajó lentamente la cabeza, como si el gesto le costara un esfuerzo enorme. Sus orejas se movieron apenas, captando cada sonido del entorno. Estaba alerta, pero no desconfiada. Eso no era normal. Don Julián dio un paso hacia adelante, luego otro. El suelo crujió bajo sus botas, y aún así la yegua no se movió. Solo parpadeó lentamente. Al acercarse, notó una herida seca cerca del corvejón. No sangraba, pero estaba inflamada. Alguien la había forzado a caminar así durante horas, quizá días. «Te hicieron daño», murmuró con rabia contenida. En ese momento, algo golpeó su pecho con fuerza. No era miedo,
Era un presentimiento pesado, incómodo. Esa yegua no se había perdido. No se había escapado por accidente. Había huido. Don Julián entró rápido a la casa y regresó con un balde de agua fresca. Lo colocó con cuidado frente a ella. La yegua olfateó el borde y comenzó a beber despacio, como si temiera que alguien se lo quitara en cualquier momento. Mientras la observaba, don Julián miró hacia la oscuridad detrás del animal. La dirección de donde había venido no tenía potreros ni ranchos conocidos, solo monte cerrado, barrancas profundas y el viejo camino de terracería que nadie usaba desde hacía años. Ese detalle lo inquietó más que la herida. No llegaste hasta aquí por casualidad, pensó. Cuando la yegua terminó de beber, levantó la cabeza y dio un paso corto, torpe, luego otro. Giró lentamente el cuerpo y se quedó mirando hacia el camino oscuro. Después volvió la cabeza hacia don Julián. El mensaje era claro. Quería que él mirara, que entendiera, que siguiera. Don Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En el fondo sabía que aceptar esa invitación significaba meterse en algo que no había buscado, pero también sabía algo más. Ignorarla no era una opción, porque aquella yegua, exhausta y preñada, había caminado kilómetros en la noche y había elegido su puerta. Eso, para un hombre del campo, no se tomaba a la ligera. Don Julián respiró hondo, miró el cielo oscuro, luego al animal y finalmente al camino. Está bien, dijo en voz baja. Vamos a ver qué te hicieron huir. Y sin saberlo aún, dio el primer paso hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre. Don Julián no era un hombre impulsivo. Cada decisión en su vida había sido tomada con la paciencia de quien conoce el peso de las consecuencias. Por eso, cuando cerró la puerta de la casa y volvió a mirar a la yegua, no actuó de inmediato. Se quedó quieto, observándola, intentando entender lo que no se podía explicar con lógica. La yegua permanecía frente al camino oscuro, inmóvil, apenas moviendo la cola de vez en cuando. El viento levantaba polvo seco alrededor de sus patas, y la herida en la pierna parecía dolerle más con cada minuto que pasaba. Aún así, no retrocedía, no buscaba refugio en el corral, no pedía comida, solo señalaba un rumbo. No es normal, murmuró don Julián. Había aprendido desde joven que los animales sienten antes de pensar, perciben peligro, recuerdan el maltrato, y cuando pueden, buscan protección. Pero aquello iba más allá. Esa yegua no solo había huido de algo, parecía querer advertirlo. Don Julián decidió amarrarla con suavidad en el corral pequeño, asegurándose de que tuviera agua y sombra. No quería que caminara más esa noche. Si algo había pasado, él sería quien iría a verlo. Entró al cuarto y se puso una camisa gruesa. Tomó la linterna buena, la que solo usaba cuando se metía al monte, y revisó que tuviera pilas. Luego buscó su sombrero, dudó un segundo, y agarró también la cuerda y el cuchillo que siempre llevaba al cinto. No era miedo, era precaución. Cuando salió nuevamente, la yegua levantó la cabeza al escucharlo. Sus ojos lo siguieron con atención. Don Julián se acercó y le habló despacio. No te muevas, voy a regresar. El animal resopló suavemente, como si hubiera entendido. Don Julián montó su caballo, un alazán viejo pero confiable. El animal también parecía inquieto. Las orejas se movían nerviosas, captando sonidos que el hombre no alcanzaba a distinguir. Avanzaron por el camino de terracería, iluminando apenas unos metros al frente. Cada paso levantaba polvo. El silencio se hacía más denso conforme se alejaban del rancho. A los pocos minutos, don Julián empezó a notar detalles que no estaban ahí antes. Huellas frescas, marcas profundas de herraduras mezcladas con pisadas humanas. Algunas parecían desordenadas, como si alguien hubiera corrido. Detuvo el caballo, bajó y se agachó para observar mejor. Tocó la tierra. Esto no tiene más de un día, dijo para sí. Siguió avanzando, ahora con el corazón latiendo más rápido. No era la primera vez que encontraba rastros extraños, pero sí la primera en mucho tiempo que algo le decía que no debía estar ahí. Unos metros más adelante, la linterna iluminó algo que le heló la sangre. Una cuerda. Estaba rota, tirada entre los matorrales.
A un lado, el suelo estaba manchado de sangre seca. No era mucha, pero suficiente para confirmar que un animal había sufrido ahí. Don Julián sintió un nudo en el estómago. Hijos de la... Se contuvo. Miró alrededor. No había casas, ni luces, ni señales de vida. Solo monte cerrado y el sonido lejano de algún coyote. El rancho más cercano estaba demasiado lejos para que esa yegua hubiera llegado caminando sin ayuda, a menos que hubiera sido forzada. La idea lo enfureció. Continuó avanzando con cuidado, cada vez más atento. Entonces lo vio. Un corral improvisado, hecho con postes mal clavados y alambre viejo, casi invisible desde el camino. Estaba oculto a propósito. Dentro, el suelo estaba pisoteado, lleno de huellas recientes. Había restos de comida, una cubeta volcada y marcas claras de varios caballos que habían estado ahí. No era un simple encierro. Don Julián conocía ese tipo de lugares. Los había oído mencionar en conversaciones bajas, en cantinas, en murmullos que nadie confirmaba. Sitios usados para esconder animales robados, venderlos sin papeles, o moverlos de noche para que nadie preguntara nada. Tráfico ilegal. Sintió un escalofrío. La yegua había estado ahí, preñada, herida, obligada a caminar hasta que encontró la oportunidad de escapar, y cuando lo hizo, corrió sin rumbo, hasta llegar a su casa. Don Julián apretó los dientes. Sabía que meterse en eso no era cualquier cosa. Esa gente no perdonaba pérdidas, mucho menos testigos. Miró alrededor una vez más, memorizando cada detalle. No tocó nada más. No quería dejar rastro de su presencia. Cuando regresó al caballo, su respiración era pesada. En el camino de vuelta, el silencio ya no era solo silencio, era una advertencia constante. Al llegar al rancho, la yegua levantó la cabeza apenas lo vio. Don Julián desmontó y se acercó lentamente. El animal lo observó, como esperando algo. «Ya entiendo», dijo él con voz baja. «Ya sé por qué huiste». Le dio más agua y revisó nuevamente la herida. Tendría que curarla al amanecer. No podía llamar a nadie esa noche. No todavía. Entró a la casa, pero no logró dormir. Cada crujido, cada soplo de viento le parecía un paso afuera. Pensaba en camionetas sin placas, en hombres que no preguntan, en decisiones que no se pueden deshacer. Y, sobre todo, pensaba en una cosa. Si esa gente regresaba buscando a la yegua, lo encontrarían a él primero. Don Julián se sentó en la cama, con la mirada fija en la oscuridad. «Meterme en esto va a cambiarlo todo», susurró. Afuera, la yegua resopló suavemente, y en ese sonido cansado, don Julián entendió algo con claridad absoluta. Ya no había vuelta atrás. El amanecer llegó sin colores. El cielo se volvió gris antes de aclarar, como si incluso el día dudara en mostrarse. Don Julián no había dormido más de un par de horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el corral oculto entre los matorrales, la cuerda rota, la sangre seca sobre la tierra. Se levantó antes de que cantaran los gallos. El rancho estaba en silencio, pero no en calma. Ese tipo de silencio que no tranquiliza, sino que avisa. Don Julián se puso las botas despacio, como si no quisiera despertar a nada, o a nadie. Antes de salir, tomó el radio viejo que casi no usaba. Lo encendió. Solo estática. Lo apagó. Al abrir la puerta, el aire frío de la mañana le golpeó el rostro. Caminó directo al corral pequeño. La yegua seguía ahí, de pie, aunque apoyaba mal la pata herida. Cuando lo vio, movió las orejas y soltó un resoplido bajo. «Tranquila», le dijo. «Aquí nadie te va a sacar». Le revisó la herida con más cuidado. No estaba infectada, pero necesitaba limpieza y reposo. Don Julián trajo agua tibia, y mientras la curaba, notó algo más. Marcas en el cuello casi borradas, como de una soga que había estado demasiado apretada. Eso terminó de confirmar todo. No era solo abandono, era maltrato. Cuando terminó, la yegua bajó la cabeza lentamente, apoyando el hocico contra el hombro de don Julián por un segundo breve. El hombre se quedó quieto. No estaba acostumbrado a gestos así. Sintió un nudo en la garganta. «Está bien», murmuró. «Ya pasó». Pero sabía que no había pasado nada. Decidió que tenía que volver al camino, esta vez con la luz del día.
no para buscar problemas, sino para entender qué tan cerca estaba el peligro. Ensilló a su caballo y salió sin hacer ruido, dejando el portón cerrado con cuidado. El camino de terracería se veía distinto con el sol, menos amenazante, y por eso mismo más engañoso. Las huellas que había visto de noche ahora eran claras como si alguien las hubiera marcado a propósito. Camionetas. Varias. No eran viejas. Los neumáticos habían dejado dibujos profundos en la tierra. «No son de aquí», dijo en voz baja. Avanzó despacio, observando cada detalle. A los lados del camino, el monte estaba pisoteado, como si animales grandes hubieran sido empujados fuera del sendero. Encontró más restos, una hebilla, pedazos de alambre nuevo, incluso una botella de agua aplastada. Eso no era trabajo improvisado. Don Julián llegó hasta el punto donde la noche anterior había encontrado el corral oculto. Esta vez, el lugar estaba vacío, no solo vacío, limpio. Los postes habían sido arrancados, el alambre cortado y retirado. Alguien había regresado para borrar huellas. El estómago se le apretó. Se dieron cuenta, pensó, y rápido. Bajó del caballo y caminó con cautela alrededor del lugar. Aunque habían intentado limpiar, no podían borrar todo. La tierra hablaba. Don Julián veía lo que otros no notarían. Rastros recientes de botas, marcas de arrastre, huellas de camionetas que no coincidían con las de la noche anterior. Había habido movimiento. Esa misma madrugada. Se incorporó lentamente, mirando alrededor. De pronto el viento cambió y le trajo un sonido lejano. Motores. Don Julián se congeló. El sonido venía del sur, por el mismo camino que llevaba a su rancho. No era uno, eran dos vehículos. Sin pensarlo, se movió rápido hacia el monte, llevando al caballo con él. Apagó el reflejo del metal cubriéndolo con tierra. Se quedó quieto, respirando despacio. Las camionetas pasaron a unos 100 metros, negras, sin placas visibles, vidrios polarizados. No se detuvieron, pero bajaron la velocidad. Don Julián observó sin parpadear. «Van para mi rancho», pensó. Esperó varios minutos antes de moverse. Cuando estuvo seguro de que se habían ido, montó de nuevo y regresó por un atajo que solo él conocía, atravesando terreno rocoso. El corazón le golpeaba fuerte en el pecho. Al acercarse a su propiedad, vio polvo levantándose a lo lejos. Las camionetas ya estaban ahí. Don Julián no entró de inmediato. Amarró el caballo detrás de unos árboles y avanzó a pie, despacio, pegado a las sombras. Escuchó voces. «Aquí dijeron que se metió», decía uno. «Pues aquí no hay nada», respondió otro. «Pero revisa bien». Don Julián apretó los dientes, miró hacia el corral. La yegua estaba ahí, quieta, como si supiera que no debía moverse. Desde donde estaba, parecía solo otro animal más. Los hombres caminaron cerca. Uno de ellos escupió al suelo. «Viejo solo», dijo. «Igual y ni se dio cuenta de lo que tenía». «Más vale que así sea», respondió el otro. Después de unos minutos tensos, las camionetas se marcharon. Don Julián no se movió hasta que el polvo se asentó. Cuando finalmente salió de su escondite, sintió que las piernas le temblaban. No de miedo, sino de certeza. Ya no se trataba solo de ayudar a un animal. Ahora estaba en medio de algo peligroso. Entró al rancho, cerró el portón y se apoyó un momento en la madera. Miró a la yegua. Ella lo observaba, tranquila. «Te viniste a esconder conmigo», dijo. «Y ahora los dos estamos en esto». Por primera vez en muchos años, don Julián entendió que el camino que había decidido recorrer no tenía regreso, y que proteger a esa yegua significaba enfrentarse a hombres que no conocían la compasión. El rancho, que siempre había sido su refugio, se había convertido en una línea de defensa, y él estaba dispuesto a cruzarla. Después de que las camionetas se perdieron en el camino, el rancho quedó envuelto en un silencio distinto. No era la calma habitual de las tardes en el campo, sino un silencio vigilante, como si la tierra misma estuviera escuchando. Don Julián cerró el portón con doble seguro y apoyó la espalda en la madera durante unos segundos. Sentía el pulso fuerte en las sienes. Había pasado el peligro inmediato, pero no el verdadero.
Caminó hacia el corral donde estaba la yegua. El animal permanecía quieto, con la cabeza baja, respirando con dificultad pero sin pánico. Don Julián se agachó frente a ella y le habló con voz firme, aunque por dentro el miedo seguía latiendo. «No te van a llevar», le dijo. «No mientras yo esté aquí». La yegua levantó un poco la cabeza. Sus ojos oscuros se clavaron en los de él, y don Julián volvió a sentir esa extraña certeza de que aquel animal entendía más de lo que parecía. Entró a la casa y se sentó en la mesa de la cocina. El café que preparó quedó intacto. Necesitaba pensar con claridad. Lo que había visto esa mañana confirmaba algo grave. El corral ilegal no era un sitio abandonado, era parte de una operación activa. Y ahora sabían que algo se había salido de su control. La yegua. Y él. Don Julián abrió un cajón y sacó una libreta vieja donde llevaba anotaciones del rancho. Nombres, fechas, movimientos. No era un hombre instruido, pero tenía buena memoria y mejor intuición. Empezó a anotar todo lo que recordaba. Horas, dirección de las camionetas, número aproximado de personas, cualquier detalle por mínimo que fuera. Sabía que hacerlo lo comprometía aún más, pero también sabía que guardar silencio era exactamente lo que esa gente esperaba. Pasado el mediodía, el calor se volvió pesado. Don Julián salió nuevamente al corral con algo de sombra improvisada para la yegua. Mientras acomodaba la lona, notó algo que antes no había visto. Una marca pequeña, casi borrada, en el costado del animal. No era una herida, era una señal hecha con hierro, muy tenue, como si hubiera sido marcada a toda prisa. Don Julián cerró los ojos con fuerza. «Te tenían contada», murmuró. Eso significaba que no era un animal cualquiera. Tenía valor. Y si tenía valor, volverían. Esa tarde don Julián decidió hacer algo que no había hecho en años. Tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria, aunque casi nunca usaba. «Bueno», respondió una voz ronca al otro lado. «Soy Julián», dijo. «Necesito hablar contigo». Hubo un silencio breve. «Pensé que ya no querías saber nada de nadie», respondió el hombre. «¿Qué pasó?» «Tengo un problema, y no es pequeño». Ese hombre era Tomás, un viejo amigo de juventud, ahora encargado de una pequeña asociación ganadera en la región. No era policía, pero sabía cómo mover información sin levantar sospechas. «Ven al rancho», dijo don Julián. «Pero solo tú». Colgó sin dar más explicaciones. Mientras esperaba, el sol empezó a bajar. El rancho se teñía de tonos naranjas y rojizos, y por un momento todo parecía normal. Demasiado normal. La yegua se movía poco. El embarazo estaba avanzado, y cada paso le costaba. Don Julián sabía que el parto no tardaría mucho. Eso hacía todo aún más urgente. Cuando la camioneta de Tomás apareció levantando polvo, don Julián sintió una mezcla de alivio y preocupación. Le explicó todo sin rodeos. La llegada de la yegua, el corral oculto, las camionetas, las marcas. Tomás escuchó sin interrumpir. «Te metiste en algo pesado, Julián», dijo finalmente. «Esa gente no se anda con juegos». «No me metí», respondió don Julián. «Me tocó». Tomás miró a la yegua con atención. «Hizo lo único que podía hacer», dijo. «Buscar donde no la mataran». Esa frase quedó flotando en el aire. Tomás le explicó que en los últimos meses había rumores de animales robados, movidos de noche, cruzando por caminos secundarios. Nadie denunciaba por miedo. Nadie quería ser el primero. «Pero ahora ya te vieron», añadió. «Y si regresan, aquí los espero», dijo don Julián sin levantar la voz. Tomás negó con la cabeza. «Eso no es valentía. Es terquedad. Es responsabilidad», respondió. Antes de irse, Tomás prometió mover la información con cuidado. Nada oficial todavía. Nada que pudiera señalar directamente a don Julián. Cuando la noche cayó, el rancho volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, don Julián no se sentó a escuchar la radio. Se quedó en una silla cerca del corral, con el farol encendido, vigilando. Miraba a la yegua respirar, lenta, constante. Pensaba en lo absurdo de todo. Una vida entera cuidando su rancho, evitando problemas. Y ahora, por un acto de compasión, estaba en el centro de uno. Pero no se arrepentía.
porque en el fondo, don Julián sabía que aquella yegua no había llegado por casualidad. Había elegido el único lugar donde todavía existía una posibilidad, y esa posibilidad, ahora, dependía de él. La verdad estaba enterrada bajo la tierra del monte, pero ya había empezado a salir a la superficie, y cuando eso pasa, nada vuelve a ser igual. La noche cayó pesada sobre el rancho, como si el cielo hubiera decidido aplastar la tierra con su oscuridad. Don Julián permanecía sentado cerca del corral, con el farol encendido y el sombrero bien calado, aunque el calor ya había cedido. No era por frío, era por la sensación constante de estar siendo observado. El miedo no se iba, no importaba cuántos años hubiera pasado enfrentando sequías, enfermedades del ganado o pérdidas familiares. Aquello era distinto. Este miedo no venía de la naturaleza, sino de los hombres, y eso lo hacía más impredecible. La yegua se movía poco, cada tanto levantaba la cabeza y miraba hacia la oscuridad del camino, como si recordara algo que don Julián no podía ver. Él seguía esos movimientos con atención. Había aprendido a confiar en los animales más que en las personas. Cerca de la medianoche, escuchó un ruido distinto al del viento. Un motor lejano, muy lejano. Don Julián apagó el farol de inmediato y se quedó inmóvil. El sonido desapareció. Esperó varios minutos antes de respirar con normalidad otra vez. «Así no se puede vivir», murmuró. Entró a la casa y se sentó en la cama, sin quitarse las botas. Pensó en sus hijos, en la vida que habían elegido lejos del campo. Pensó en su esposa, en cómo ella siempre decía que el rancho protegía a quien lo respetaba. Esa noche, esa idea le pareció frágil. Cerca del amanecer, la yegua comenzó a inquietarse. Don Julián se levantó de inmediato. El animal respiraba más rápido, pateaba el suelo con suavidad, cambiando de posición constantemente. El instinto del ranchero se activó de inmediato. «Todavía no», dijo observando el vientre. «Pero ya viene». Le habló con calma, le dio agua fresca y acomodó mejor la paja. El cielo comenzaba a aclarar cuando todo volvió a tranquilizarse un poco. Con la luz del día, don Julián tomó una decisión práctica. Debía reforzar el rancho, no como una fortaleza, sino como un lugar que no se viera vulnerable. Reparó el portón, movió algunos animales para que el lugar pareciera más activo y dejó herramientas visibles, como si hubiera más gente trabajando ahí. A media mañana, apareció una camioneta conocida. Era Clara, una vecina que vivía a varios kilómetros, viuda desde hacía años. No venía seguido, pero cuando lo hacía, siempre traía noticias. «Te vi anoche», dijo sin rodeos. O mejor dicho, vi luces apagándose. Don Julián suspiró. Entonces no pasó desapercibido. Clara miró a la yegua y frunció el ceño. ¿De dónde salió? Don Julián dudó un segundo, pero decidió no mentir. Llegó sola. Y no quiere irse. Clara entendió más de lo que preguntó. «Ten cuidado», dijo. «Hay cosas moviéndose en esta zona que no me gustan nada». Antes de irse, le dejó comida y le apretó el brazo. «No estás tan solo como crees». Esa frase le dio más fuerza de la que esperaba. Esa tarde, el miedo volvió a transformarse en ira contenida. Don Julián pensaba en la gente que usa animales como mercancía desechable, en la violencia silenciosa que nadie quiere ver. Pensaba también en sí mismo, en la responsabilidad que había asumido sin pedirla. Y aún así, no se arrepentía. Al caer la noche, el cielo se cubrió de nubes. Una tormenta se anunciaba. El viento trajo olor a lluvia y a tierra mojada. La yegua volvió a inquietarse. Esta vez, don Julián lo supo. Es hoy. La lluvia comenzó de golpe, fuerte, golpeando el techo de lámina como si quisiera arrancarlo. Don Julián se quedó junto a la yegua, empapado, hablándole con voz firme. No había tiempo para miedo. Las contracciones comenzaron con claridad. El animal se recostó y volvió a levantarse, nerviosa. Don Julián hizo todo lo que sabía, y todo lo que intuía. Horas pasaron sin que él las sintiera. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía forma distinta. Ya no era miedo a los hombres, sino miedo a perder una vida que dependía completamente de él. Y en medio de la tormenta, don Julián entendió algo profundo. El miedo no desaparece, solo cambia de lugar.
Cuando el cielo comenzó a aclarar, la lluvia se fue calmando. El parto aún no terminaba, pero el momento decisivo se acercaba. Don Julián, exhausto, se secó el rostro con la manga y miró al cielo. «Aguanta», le dijo a la yegua. «Ya casi». Y mientras la tormenta se alejaba, algo dentro de él también empezaba a cambiar, porque el miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. El amanecer llegó lento, como si el día tuviera cuidado de no interrumpir lo que estaba ocurriendo en el corral. El cielo aún estaba cubierto de nubes desgastadas por la tormenta de la noche anterior, y el aire olía a tierra mojada y a esfuerzo. Don Julián no se había movido del lado de la yegua en horas. Tenía la espalda rígida, las manos cansadas y los ojos rojos, pero seguía ahí, atento a cada respiración del animal. La yegua estaba recostada sobre la paja húmeda, exhausta, con el cuerpo temblando de forma intermitente. El parto había avanzado lento, demasiado lento para el gusto de don Julián. «Tranquila, despacio», le repetía con voz firme, aunque por dentro la preocupación crecía. Había asistido partos difíciles antes, pero nunca en condiciones así, con una yegua herida, preñada hasta el límite, y después de días de estrés. Cada contracción parecía robarle un poco más de fuerza. El rancho estaba completamente en silencio. Ni un motor, ni voces, ni siquiera pájaros. Solo el sonido de la respiración pesada del animal y el crujir de la paja bajo su cuerpo. Don Julián sabía que, si algo salía mal, no tendría a quien llamar a tiempo, y aún así, no se movía. En algún momento el cansancio empezó a jugarle malas pasadas. Le ardían los ojos. Pensó en sentarse un segundo, pero no lo hizo. Se quedó de pie, apoyando una mano en la cerca, la otra lista para ayudar. Entonces, finalmente, ocurrió. La yegua relinchó bajo, con un sonido quebrado, y don Julián vio el primer signo claro de que el potro estaba por nacer. Su corazón dio un vuelco. «Eso es así», murmuró, acercándose con cuidado. El tiempo dejó de tener sentido. Podrían haber pasado minutos u horas. Don Julián solo sabía que no podía apartar la mirada ni un segundo. Ayudó como pudo, guiando con manos firmes pero suaves, hablando todo el tiempo, como si su voz pudiera sostener la vida que estaba por llegar. Cuando por fin el potro salió y cayó sobre la paja, hubo un segundo eterno de silencio, demasiado largo. Don Julián sintió un golpe seco en el pecho. «Vamos, vamos», susurró, agachándose de inmediato. Limpiaba el hocico del potro con cuidado, estimulándolo, hablándole como se le habla a un hijo. La yegua, agotada, intentó incorporarse, pero no pudo. Entonces, el potro se movió. Primero una pata, luego un pequeño temblor en el cuerpo, y finalmente, un relincho débil, casi inaudible. Don Julián cerró los ojos con fuerza. El sonido más bonito que había escuchado en años. Se quedó ahí, arrodillado en el barro, respirando hondo, dejando que el alivio le recorriera el cuerpo. No gritó, no celebró, solo apoyó la frente en el borde del corral y dejó escapar el aire que había estado conteniendo desde hacía días. La yegua giró la cabeza lentamente y olfateó al potro. Sus movimientos eran torpes, pero firmes. El vínculo se formó en silencio, como ocurre siempre, sin que nadie tenga que explicarlo. Don Julián se levantó con dificultad y fue por agua limpia. Se la acercó a la yegua, que bebió apenas un poco. Luego se quedó quieta, respirando con más calma. El sol comenzó a filtrarse entre las nubes. El rancho, por primera vez en días, parecía en paz, pero don Julián sabía que esa paz era frágil. Se sentó en una banca vieja frente al corral, observando al potro intentar incorporarse torpemente, cayendo y volviendo a intentar. Sonrió apenas. Era una sonrisa cansada, pero real. «Bienvenido al mundo», dijo en voz baja. «No te tocó fácil, ¿eh?» La alegría duró poco. Con la claridad del día, volvieron las preguntas. ¿Qué haría ahora? No podía simplemente soltar a la yegua. Tampoco podía venderla. Si la gente que la buscaba se enteraba del parto, el valor del animal se duplicaría. Y eso los haría volver. Don Julián miró alrededor del rancho. Ese lugar había sido su refugio toda la vida. Nunca había querido problemas.
Nunca se había metido en asuntos ajenos, pero ahora la decisión ya estaba tomada, aunque aún no la hubiera dicho en voz alta. Se levantó y fue a la casa. Tomó la libreta donde había anotado todo y la guardó en una caja metálica, escondiéndola en un sitio que solo él conocía. Luego sacó una manta limpia y regresó al corral para cubrir al potro. La yegua lo observaba. «No te voy a entregar», le dijo sin elevar la voz, «ni a ti ni a tu cría». En ese momento no sonó como una promesa, sonó como una sentencia. Más tarde, Tomás volvió a llamar. Don Julián le contó del parto. «Eso cambia las cosas», dijo Tomás. «Ahora es más peligroso». «Lo sé». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Don Julián miró al corral una vez más, al potro que finalmente lograba ponerse de pie, a la yegua que lo protegía con el cuerpo. «Quedarme», respondió, «y aguantar». Del otro lado del teléfono hubo silencio. «Eso te va a costar», dijo Tomás finalmente. «Ya me está costando», respondió don Julián, «pero también me está devolviendo algo». Colgó sin esperar respuesta. Cuando cayó la tarde, don Julián se sentó nuevamente frente al corral. El cansancio lo vencía, pero su mente estaba clara. Había elegido. No huiría, no entregaría, no miraría hacia otro lado. El rancho ya no era solo su casa, era un refugio, y él, quisiera o no, se había convertido en su guardián. Los primeros días después del parto fueron engañosamente tranquilos. El potro, todavía torpe, intentaba seguir a la yegua en pasos cortos y descoordinados. A cada rato se detenía, miraba a su madre y volvía a intentarlo. Don Julián lo observaba desde lejos, en silencio, con esa mezcla de ternura y preocupación que solo aparece cuando uno se encariña con algo que sabe que podría perder. La yegua estaba más débil de lo que don Julián quería admitir, no solo por el parto, sino por todo lo que había cargado encima. El camino, la herida, el miedo. Aún así, cuando el potro se acercaba, ella se enderezaba como podía, firme, protectora. Don Julián le daba alimento extra, le cambiaba el agua varias veces al día y mantenía el corral limpio. Trabajaba como si fuera cualquier otra semana del rancho, pero en realidad vivía con una alerta constante, como si el cuerpo se hubiera acostumbrado a esperar un golpe. La primera señal de que la calma era mentira llegó al tercer día. Al amanecer, don Julián encontró el portón principal entreabierto. Él recordaba haberlo cerrado con doble seguro, y no era el tipo de hombre que olvida eso. Se quedó parado frente al portón, sin mover un músculo, analizando la escena como lo haría un cazador viejo, sin prisa, pero con atención absoluta. No había señales de forcejeo, no había daño en la madera, solo el seguro levantado. Eso significaba una cosa: alguien había entrado con cuidado y había salido igual. Un aviso. Don Julián apretó la mandíbula. Caminó alrededor del rancho buscando huellas. Encontró pisadas recientes cerca del corral grande, marcas de botas. No eran de trabajo de campo, eran botas limpias, de suela marcada, como las de gente que no camina el monte, pero cree que puede caminarlo. «Ya están cerca», murmuró. Volvió al corral pequeño. La yegua estaba inquieta, movía la cola con nerviosismo y se colocaba de forma que el potro quedara detrás de ella. Eso le confirmó lo que ya sospechaba. El animal también lo había sentido. Esa tarde, don Julián no fue al pueblo como acostumbraba a veces para comprar alimento. No quería dejar el rancho solo. En cambio, revisó la cerca perimetral, reforzó algunos puntos débiles y dejó el alazán ensillado, por si tenía que moverse rápido. Al anochecer, llegó Tomás. No venía en su camioneta habitual, sino en una más vieja, discreta. Bajó rápido, mirando alrededor antes de caminar hacia la casa. «No me gustó lo que escuché», dijo apenas entrar. Don Julián le sirvió un café y lo miró fijo. «Dime». Tomás bajó la voz. «En el pueblo ya se corrió el rumor de que aquí apareció una yegua. No dijeron tu nombre, pero ya sabes cómo es la gente. Uno habla, otro completa». Don Julián golpeó suavemente la mesa con los nudillos. «¿Quién?». Tomás negó con la cabeza. «No lo sé, pero sé otra cosa. Anoche preguntaron por un potro recién nacido. Eso no lo inventa cualquiera».
El aire se volvió más pesado. Don Julián se recargó en la silla. Entonces sí vienen. Tomás lo miró con seriedad. Julián, esto ya no es, tal vez. Es cuando. Don Julián guardó silencio. No era cobarde, pero tampoco era tonto. Sabía que si esa gente decidía entrar con fuerza, él solo no podría hacer mucho. ¿Qué sugieres?, preguntó. Tomás respiró hondo. Que no lo hagas solo, y que empieces a pensar como ellos. Si están buscando, es porque perdieron dinero. Y cuando pierden dinero, se ponen nerviosos. Y cuando se ponen nerviosos, cometen errores. Don Julián lo escuchaba sin pestañear. Tomás continuó. Yo moví la información. Sin nombres. Sin señalarte. Pero alguien de confianza en la asociación ganadera habló con un agente estatal que está investigando robo de animales. No es rápido, pero es algo. ¿Y si llegan antes?, preguntó don Julián. Tomás se levantó. Entonces tienes que aguantar, pero con cabeza. Salieron al patio. La noche estaba tranquila, sin viento. Esa tranquilidad le dio mala espina a don Julián. La calma, en esos casos, era una antesala. Tomás miró el corral pequeño desde lejos. ¿La has nombrado?, preguntó. Don Julián tardó en responder. No. Deberías, dijo Tomás. Nombrar algo es aceptar que ya forma parte de ti. Don Julián soltó una risa corta, amarga. Si la nombro, me va a doler más. Tomás lo miró de lado. Ya te duele. Esa frase se quedó clavada. Esa misma noche, después de que Tomás se fue, don Julián volvió a revisar el portón por quinta vez. Encendió una luz interior mínima, suficiente para ver, pero no para ser visto desde lejos. Se sentó cerca de la ventana, con el oído atento. Pasaron horas. A las 2 de la mañana escuchó un sonido. No era motor, no eran pasos fuertes. Era un chasquido leve, como de una rama rompiéndose con peso encima. Don Julián se levantó en silencio y tomó el farol, pero no lo encendió. Se movió por la casa con cuidado hasta llegar a la puerta trasera. Se asomó apenas. Oscuridad. Esperó. Entonces lo vio. Una sombra moviéndose cerca de la cerca. No una. Dos. Don Julián sintió la sangre subirle al rostro. Los hombres avanzaban despacio, buscando el punto más débil. La yegua soltó un resoplido corto desde el corral. El potro se movió, y ese ruido mínimo pareció despertar algo en la noche. Una de las sombras se detuvo. Miró hacia el corral. Don Julián supo que, si daban un paso más, ya no habría forma de fingir, y en ese instante, decidió que el miedo ya no iba a decidir por él. Salió por la puerta, firme, y encendió el farol directo hacia donde estaban. ¿Quién anda ahí?, gritó con una voz que no parecía suya de tan fuerte. Las sombras se congelaron. Durante un segundo, nadie se movió. Luego, sin decir palabra, corrieron hacia la oscuridad del camino. Don Julián no los persiguió. No por cobardía, sino por inteligencia. Se quedó en el centro del patio, respirando fuerte, sosteniendo el farol como si fuera un arma, y aunque los hombres desaparecieron, el mensaje quedó claro. Ya lo habían medido, y volverían con algo más que sombras. Después de aquella madrugada, el rancho ya no volvió a sentirse igual. Don Julián lo notó en los pequeños detalles. El alazán más inquieto de lo normal, los perros del vecino ladrando a horas extrañas, incluso el silencio del monte, que ahora parecía observar en lugar de acompañar. Los hombres habían huido, pero no se habían ido. Eso lo sabía con certeza. Don Julián pasó el día siguiente como si nada. Reparó una cerca, limpió el bebedero, cargó pacas de alfalfa. Si alguien miraba desde lejos, vería a un ranchero más, ocupado en su rutina. Pero por dentro, cada movimiento estaba calculado, cada sonido era analizado. El potro ya se sostenía mejor sobre las patas. Todavía temblaba, pero caminaba con decisión, siempre pegado al cuerpo de la yegua. Don Julián sonrió al verlo. Esa pequeña vida era ahora el centro de todo. Al caer la tarde, Tomás llamó. «No me gusta cómo se está moviendo esto», dijo sin rodeos. «Hoy vi una camioneta negra dando vueltas por el camino viejo». Don Julián apretó el teléfono. «¿Cuántos?» «Al menos 3 hombres. No venían a comprar ganado». El silencio entre ambos fue pesado. «Escúchame bien», continuó Tomás.
Esta noche puede ser la noche. Don Julián ya lo sabía. No voy a irme, respondió. Si vienen que me encuentren aquí. Julián. Tomás bajó la voz. No te hagas el héroe. No lo soy, dijo don Julián. Solo soy el dueño de este rancho. Colgó. Cuando el sol se escondió, don Julián hizo algo que no había hecho nunca. Apagó todas las luces exteriores. Dejó solo una lámpara débil dentro de la casa. El rancho quedó envuelto en sombras. Se sentó cerca del corral, con el oído atento y el cuerpo tenso. No llevaba armas. Nunca las había necesitado. Pero llevaba algo más peligroso. La decisión tomada. La yegua no se echaba. Permanecía de pie, alerta, con el cuerpo atravesado frente al potro. Cada músculo suyo parecía preparado para huir o resistir. La noche avanzó despacio. Demasiado despacio. Cerca de la medianoche, el viento cambió. Trajo consigo un sonido grave, bajo, casi imperceptible. Motores. Don Julián no se movió. Contó mentalmente. 1, 2, 3. Las camionetas se detuvieron lejos, fuera de la vista directa. Los motores se apagaron. El silencio volvió, pero ahora era un silencio cargado. Don Julián se levantó despacio y caminó hacia el centro del patio. No se escondió. Sabía que esconderse era aceptar el miedo. Pasaron minutos eternos. Entonces, una voz rompió la noche. «¡Don Julián!». Era una voz firme, segura. No gritaba, pero tampoco pedía permiso. «Sabemos que tiene algo que no es suyo», continuó. «No queremos problemas». Don Julián respiró hondo y respondió sin levantar la voz. «Todo lo que está aquí es mío». Hubo un murmullo entre las sombras. «La yegua no lo es», dijo la voz. «Mucho menos el potro». Don Julián dio un paso al frente. «Llegó sola», respondió. «Y se queda». La risa que siguió fue corta, seca. «No sea necio, viejo. Usted no gana nada con esto». Don Julián apretó los puños. «Gano poder dormir sin vergüenza». El silencio que siguió fue distinto, más tenso. «Última oportunidad», dijo la voz. «Entréguela y nos vamos». Don Julián miró al corral. La yegua no se movía. El potro estaba quieto, como si entendiera que no debía hacer ruido. «No», dijo don Julián. Un paso se escuchó en la grava, luego otro. «Entonces no nos deje otra opción». Antes de que pudieran avanzar más, un sonido nuevo rompió la escena. Sirenas, lejanas al principio, pero acercándose. Las sombras se tensaron. «¿Qué hiciste?», gruñó uno. Don Julián no respondió. Las sirenas se hicieron más fuertes. Luces rojas y azules comenzaron a reflejarse entre los árboles. Los hombres retrocedieron. «¡Vámonos!», ordenó alguien. Los motores se encendieron de golpe. Las camionetas arrancaron levantando polvo y piedras. Don Julián permaneció inmóvil, mirando cómo desaparecían. Minutos después, 2 patrullas llegaron al rancho. Bajaron agentes con linternas, revisando todo. Tomás apareció detrás de ellos. «Llegamos justo a tiempo», dijo. Don Julián sintió que las piernas finalmente le fallaban. Se sentó en una banca, respirando profundo. «Gracias», murmuró. Tomás lo miró con seriedad. «Esto no termina hoy, pero hoy ganaste tiempo». Don Julián levantó la mirada hacia el corral. La yegua seguía ahí, el potro también. Y por primera vez en días, el miedo retrocedió un poco. Porque esa noche, don Julián no había huido. Había resistido. El amanecer después de la noche decisiva llegó distinto. No fue más brillante ni más cálido, pero tenía algo que don Julián no sentía desde hacía mucho tiempo. Alivio. No paz completa, no todavía, pero sí la sensación de haber cruzado un punto del que ya no se volvía igual. Las patrullas se fueron poco después de que salió el sol. Los agentes no dijeron mucho. Tomaron notas, hicieron preguntas medidas. Observaron el corral desde lejos. Sabían que no podían prometer nada rápido. Ese tipo de casos se movían despacio, con cuidado. Antes de irse, uno de ellos miró a don Julián y dijo algo simple. Hizo bien en no quedarse callado. Nada más. Don Julián se quedó viendo cómo el polvo se asentaba en el camino una vez que las patrullas desaparecieron. El rancho volvió a quedar en silencio, pero ya no era un silencio amenazante. Era un silencio cansado, como después de una tormenta larga. Caminó hasta el corral. La yegua estaba más tranquila. El potro, todavía débil,
Intentaba mamar con torpeza. Don Julián observó la escena sin acercarse demasiado, respetando ese espacio sagrado entre madre e hijo. «Ya pasó lo peor», murmuró, aunque no estaba del todo seguro. Tomás se quedó esa mañana. Prepararon café y se sentaron bajo la sombra, sin hablar mucho. No hacía falta. Ambos sabían que lo que había ocurrido esa noche no iba a salir en las noticias, ni a generar reconocimientos. No habría aplausos, solo consecuencias. «Van a moverse», dijo Tomás finalmente. «Esa gente no se queda quieta cuando pierde». «¿Y la yegua?», preguntó don Julián. Tomás lo miró. «Oficialmente no existe. No hay denuncia de robo con ese número de marca. Y ahora, con el potro, menos ganas van a tener de reclamar algo que los puede señalar». Don Julián asintió despacio. Durante los días siguientes, comenzaron a llegar noticias sueltas, fragmentadas. Un corral ilegal desmantelado a varios kilómetros. 2 camiones asegurados en una carretera secundaria. Un par de hombres detenidos por portación de armas y documentos falsos. Nada decía yegua. Nada decía rancho de don Julián. Pero él entendía el mensaje completo. El peligro no había desaparecido, pero se había desplazado. Con el paso de las semanas, el rancho empezó a recuperar su ritmo. Don Julián volvió a ir al pueblo. Volvió a comprar alimentos sin sentir que cada mirada escondía una amenaza. Algunos vecinos lo saludaban distinto, con más respeto, aunque nadie decía nada abiertamente. En el campo, las cosas importantes casi nunca se dicen en voz alta. La yegua se fortalecía poco a poco. La herida sanó bien. El potro ya corría tramos cortos, torpe pero decidido, levantando polvo con una energía que contrastaba con todo lo que habían vivido. Una tarde, don Julián se encontró hablándole como si siempre hubiera estado ahí. Tranquilo, despacio. Se detuvo a mitad de la frase y sonrió solo. Tomás tenía razón. Había llegado el momento de ponerle nombre. Esa noche, sentado frente al corral, don Julián pensó en todo lo que había pasado. En la huida, en el miedo, en la decisión de quedarse. Pensó también en sí mismo, en el hombre que había sido antes de que aquella yegua apareciera en su puerta. «Luz», dijo en voz baja. La yegua levantó la cabeza. «Te voy a llamar Luz», repitió, «porque llegaste cuando todo estaba oscuro». El potro se acercó a ella y relinchó suave. «Y tú, Camino», añadió, «porque todavía tienes todo por delante». Decir los nombres hizo algo dentro de él. No fue debilidad, fue aceptación. Los meses pasaron. El rancho volvió a llenarse de sonidos normales. Insectos, viento, cascos. Pero don Julián ya no era el mismo hombre solitario de antes. Algo en él se había acomodado en su lugar. Había enfrentado el miedo sin violencia. Había protegido sin esperar recompensa. Y había descubierto que todavía podía cuidar y ser cuidado. Una tarde, Tomás volvió con noticias finales. «El asunto se cerró», dijo. «No van a volver». Don Julián no celebró, solo asintió. «Era lo que tenía que pasar», respondió. Esa noche, el cielo estaba despejado. Don Julián se sentó frente al rancho, mirando a Luz y a Camino dormir juntos, protegidos por la cerca. Pensó en cómo algo tan simple como abrir una puerta había cambiado todo. No se convirtió en héroe, no salvó al mundo, pero hizo lo correcto. Y a veces, eso es la única justicia que existe. El tiempo no se detuvo después de todo lo ocurrido. Simplemente siguió su curso, como siempre lo hace en el campo, sin ceremonias ni explicaciones. Las mañanas volvieron a empezar con el sol asomándose por detrás de los cerros, y las noches regresaron a su silencio habitual, ya sin ese peso constante que se había instalado en el pecho de don Julián durante semanas. Pero aunque la rutina parecía la misma, nada era igual. Don Julián lo notaba en los pequeños detalles, en cómo se levantaba con más ánimo, en cómo el rancho, que antes le parecía demasiado grande para un solo hombre, ahora tenía sentido otra vez. Ya no era solo un lugar para sobrevivir, era un lugar donde algo estaba creciendo. Luz caminaba con paso firme por el corral, recuperada, fuerte, con el brillo de un animal que había dejado atrás el miedo. Camino, el potro, ya no tropezaba tanto. Corría en círculos, se detenía de golpe,
Miraba a don Julián como si quisiera comprobar que seguía ahí, y volvía a correr. Don Julián se sorprendía a sí mismo sonriendo. A veces, se sentaba en la cerca sin hacer nada, solo observándolos. No porque no hubiera trabajo, en un rancho siempre hay algo que hacer, sino porque había aprendido a quedarse, a no huir del momento. Una tarde, mientras arreglaba una herramienta vieja, pensó en lo cerca que había estado de no abrir aquella puerta aquella noche. Si hubiera decidido ignorar el ruido, apagar la luz y seguir con su vida, nada de esto habría pasado. Pero tampoco habría pasado lo otro. No habría descubierto que todavía tenía el valor de involucrarse, que todavía podía cuidar de alguien más, que todavía tenía algo que ofrecer. Días después, recibió la visita de uno de sus hijos. No fue planeada. Simplemente llegó. «Me dijeron en el pueblo que estabas bien», dijo el hombre bajando de la camioneta. «Y quise verte». Don Julián no preguntó más. Lo abrazó sin decir palabra. Caminaron juntos por el rancho. El hijo miró a la yegua, al potro, al lugar. «Nunca te había visto así», dijo. «Tranquilo». Don Julián asintió. «A veces la vida te manda algo cuando cree que ya estás listo», respondió. Esa noche cenaron juntos. Hablaron poco, pero fue suficiente. Con el paso de los meses, el nombre de don Julián empezó a escucharse distinto en la región. No como alguien problemático, sino como alguien firme. Alguien que no se dejaba doblar fácilmente. Y en el campo, ese tipo de reputación vale más que cualquier cerca alta. Nunca volvió a ver las camionetas negras. Nunca más escuchó pasos en la noche. El peligro se había ido como había llegado, sin despedirse. Una mañana clara, don Julián abrió la puerta de su casa y se quedó un momento quieto, respirando profundo. El rancho estaba vivo. Los animales se movían, el viento soplaba suave, y el sol calentaba lo justo. Luz levantó la cabeza al verlo. Camino corrió hacia la cerca. Don Julián sonrió. «Valió la pena», dijo en voz baja. No porque todo hubiera sido fácil, no porque hubiera ganado algo material, sino porque aquella noche eligió no mirar hacia otro lado, y esa decisión, sencilla y silenciosa, le devolvió un propósito. ¿O te gustó esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más y suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales del campo, donde las decisiones simples cambian destinos para siempre.